seguro que hay diferencias notables, no lo dudo, pero no lo conozco en detalle, no puedo opinar del todo. Pero no me genera confianza tampoco el planteo abierto de esta película. Qué sé yo, puede ser todo real, yo no lo digo, pero ahí me quedan dudas. Y sobre todo que la temática, cómo está encarada y desarrollada, evidentemente en Estados Unidos o en los jurados de Estados Unidos tiene que haber operado muy positivamente. Y ya te digo, yo no digo que no sea una buena película, la factura de la película está bárbara, pero este, ahí yo veo una chupada de medias absoluta. Qué sé yo. Por lo demás está bien, me interesó verla, sinceramente, a pesar de todo. Por lo menos así lo veo yo. No sé ustedes qué opinan. A mí me encantó. No, está bien hecha. Más allá de por ahí de la cosa política, no sé, recién entro, no escuché lo que dijiste. No, Sí, no, de simplemente Estados Unidos y guau. que está hecha a gusto y medida de Estados Unidos la historia. A lo mejor es absolutamente cierta, sucedió mil. Sí, sí. Puede ser. Yo tengo un porcentaje de desconfianza frente a lo que plantea. No porque no pueda suceder, que sí, puede suceder. Eh, Todos los datos, todo pasa en esta película, en este personaje que tiene una capacidad de resistencia y no sé, de sobrevida insólita. acordate de los que salieron de Auschwitz. No, sí, seguramente. A pesar de Sí, todo, hay gente que puede sobrevivir desde ya, sí, sí. pero no sé, me da la impresión de que llena todos los requisitos que necesita Hollywood para otorgarle el Oscar a una película que reivindique justamente a los Estados Unidos. Pero no falta uno de los datos, están todos. Revisás en el. Afganistán es malo, Rusia es malo, Sí, lo peor de lo peor, qué sé yo. Y digamos que, que los exilios y las deportaciones y demás son terribles en cualquier lado. pero Está- seguramente, y eso ya te está. digo, no puedo decirlo clara, así con total seguridad, esto no es así o es un poco así. No puedo porque no conozco. Y bueno, pero eso le quita, a mi gusto personal, le quita eh, un cierto grado a ver, como de valoración. No la puedo valorar eh, porque la veo muy volcada políticamente a dar la mejor imagen posible de Estados Unidos y la peor de Rusia. Justo en este momento. No sé si la película es Sí, del no, no sé. 21, del 22. Hola a todos, a todas. Hola, ¿qué Hola. tal? No, ¿Qué Apareció la, Juan saca? ¿Qué Pablo, haces acá? apareció y dijo, la película ¿Qué es te muy gusta? anterior, digamos. De hecho, la película tendría que estar filmada en 2020. Ajá, Digamos, es muy anterior al conflicto con Es Rusia. anterior. Claro, es una claro, película que se pero estrenó en el 2021, así que tiene que haber sido filmada más o menos para los tiempos de ellos en el 2020. Con trampa a la cabeza, sí. claro, pero de todos modos, el amase de la situación bélica de Estados Unidos hacia Rusia no es de este año, ni del año pasado, ni del anterior. Esto viene de lejos. Estaban esperando una oportunidad y alguien que pusiera el cuerpo y bueno, y supongo que se dio la ahora. No les Ahora el importa que que. puso, perdón Eduardo, el que puso el cuerpo es un genio. Realmente
Si sacás Afganistán, los países que intervienen, es bellísima la película. Claro, pero en Afganistán hay ideas religiosas extremas en juego. Acá hay en Ucrania hay política, pura política, no hay una cosa religiosa detrás de lo que está sucediendo, a mi entender. No, Este, por eso, aunque haya sido hecha en el 20 o en el 19, es lo mismo. Esto se venía amasando. Estados Unidos necesitaba a alguien que ponga el cuerpo, que no sean ellos, por supuesto, pero lo están alimentando permanentemente. Ahora que se mueran miles de personas, eso a Estados Unidos no le importa. No le importó en Vietnam, no le importó, qué sé yo, en Irak. No, díganme algún otro lugar y es así. Y ahora sí te digo, Hiroshima. Bueno, los corto porque ya ya pasó mucho tiempo. dale. Gracias a todos Bueno, por los saludos. que me están- bienvenido al paraíso argentino. Muchas gracias. No tenía Bienvenido, Juan Pablo. No tenía ninguna gana de volver, les aviso. Se notaba, se notaba. Me hubiera quedado allá un mes más, pero bueno, tenía que volverme porque si no me deportaban. Volveré y seré millones. Ah, Así que bueno, por lo menos me recibió bueno el clima. Yo saben que ahora Sí. allá yo estuve con 40 grados todos los días, literal. Uf. Entonces, eso lo disfrutás Llegué ahora. acá pensando que iba a ser 5 grados bajo cero, no, por lo menos me tocaron días lindos Sí, no, hermoso. claro, por lo menos me tocaron días lindos. Dicen que ahora viene el frío de vuelta, pero bueno. Pero se ve que te pusiste mucha pantalla porque estás blanco. No, estoy bastante, sí, usé pantalla, pero estoy No, bastante, ahí está. estoy bastante quemadito. Por ahí no se ve Bueno. en la transmisión, pero sí, tengo bastante color. De hecho, acá tengo 2 líneas blancas de tan musculosa. A mí me encanta. Bueno, me alegro, che, que lo haya pasado. Sí, la verdad que muy lindo. Así que, no. Espero poder volver. A juntar no sé qué euros. A juntar algo. Bueno, los voy Borrando del mapa. los voy, sí. A ver, esperen que tengo que configurar. Cuando me ponen el PowerPoint, se me desconfigura la pantalla. No sé. Ah, Dios. Bueno, También. no sé por qué no puedo configurar la pantalla. ¿Podemos los alumnos cerrar las cámaras también, por favor? Y yo se las voy cerrando, pero se me desconfiguró la pantalla, estoy tratando de... Cuando me puse el PowerPoint, se me desconfiguró a mí la pantalla. Entonces, no puedo... Estoy tratando Bueno, yo de... mientras Juan Pablo hace eso, les cuento que eso que estuvieron hablando. Ah, para que te silencié a mí, porque silencié a todos. Desactiva ahí. Ya te... Fíjate de poder. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy. No, decía que eso que estuvieron hablando recién, creo que tiene que ver con el modo de presentar que hace la película, de la situación, ¿no? Ahora lo vamos a hablar en la clase, estaba planteado hablarlo. No entrar en la cuestión política necesariamente, pero sí pensar esto del documental, ¿no? Que la película se presente como un documental genera
estas cuestiones, ¿no? Esta relación objetiva con la realidad de si pasó o no pasó, si pasó de esa manera o no pasó de esa manera. Bueno, creo que la manera que tiene la película de presentar el tema tiene mucho que ver con cómo uno lo percibe, ¿no? Y después están esta cuestión de cómo está catalogada como documental. Yo creo que, si bien hay algo documental, es más una ficción que otra cosa. Ahora lo vamos a hablar en la clase, pero me parece que tiene que ver con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la película no quiere presentar una realidad objetiva, no quiere contar específicamente la historia de lo que le pasó al personaje como si fuera una crónica policial, me refiero, ¿no? Una serie de acontecimientos, sino que lo que quiere captar es las percepciones, las sensaciones, emociones que este personaje Amin sufrió o padeció a lo largo de ese periplo, ¿no? Ese viaje hasta Dinamarca, ¿no? Creo que va por ahí. Entonces, digamos, cómo se presentan objetivamente las sensaciones, las emociones que una persona siente. Es imposible, ¿no? La película elige ese camino y deja un poco de lado el acontecimiento anecdótico, narrado de una manera al modo documental tradicional. Ahora vamos a entrar directamente en eso, pero bueno, es interesante este medio en el cual está la película, ¿no? Es un poco una animación, un poco un documental, que ya es raro como decir documental de animación. Bueno, en parte eso es parte de la manera que tiene la película de contar esto que narra. Bueno, ya estoy. Bueno, bienvenido. Bueno, gracias. Todavía estoy con jet lag, ¿sabes? Así que si me quedo dormido en 5 minutos es producto de eso. Yo sigo con la hora. Festejaste cumpleaños también. Con la hora española, así que. Hay alguien que no le pueda apagar la cámara. No, yo te quiero decir que ayer fue tu cumpleaños y que por eso estuviste de parranda festejando. Por eso No estuve de parranda festejando porque llegué y estoy digamos, ayer eran las 10 de la noche y literalmente me quedé dormido porque estuve en el horario de España, que las 10 de la noche son las 3 de la mañana en España. Entonces, nada, me quedé dormido y a las 5 estaba despierto. Entonces estoy como con los horarios cambiados todavía. Me cuesta mucho adaptarme, espero hoy poder acomodarme. No, ayer fue Igual terrible, porque eran las 10 te de la conectaste noche, horario. me quedé dormido, digamos, literalmente. Estaba tratando de ver una película y me quedé dormido. ¿Qué pasó con Federico que hoy no está? Federico está en un congreso, no sé, ¿dónde está Emiliano? Yo no lo vi. Sí, tenía un congreso justo a esta hora, entonces hoy no va a estar. Voy a estar yo solamente con la clase, bueno, Juan Pablo por ahí mete algún bocado. Pero bueno, justo, a ver, todos tenemos otras actividades, pero bueno, él justo se le superpuso en el caso de hoy específicamente con el horario y le dijimos, bueno, sí, no te preocupes. Estás perdonado, cobrarás menos a fin de mes. Pero bueno, eso es una cuestión. Es un chiste que le hacemos. No, bueno, justo se le superpuso con creo que es un congreso de Dubati, de teatro. Pero bueno, después le preguntan a él, lo comento porque sé que muchos vienen de la escuela de Dubati también, entonces por eso lo comento. Pero ya les contará él la próxima. Benjamín me preguntó si traje alfajores, traje... Ay, se me fue el nombre. Jamón crudo. Se me fue los pastelitos de Belén, gracias. Traje pastelitos de Belén para todos, así que bueno, ahora les mando un Rappi a cada uno a su casa con un pastelito. Es lo más rico que existe, los pasteles. Sí, son muy ricos y muy adictivos. Vos tenías que decir, no me lo dejaron pasar en la aduana, yo traje para todos, pero claro.
Tendrás que decir algo así que es Traje mejor. tantos, eran tantos que dije, bueno, no, me los confiscaron. Así que bueno, comencemos la clase ya. Bueno, Pasame bueno, hoy es la última septiembre, clase de agosto. agosto. Sí, ya se darán cuenta que no sé ni en qué mes estoy viviendo. Ya les prometo la semana que viene volver a la normalidad. La clase que viene vamos a hacer la película de Kenneth Branagh, que está en Netflix. ¿Cuál es el título en español? Se me fue el título en español. Todo es cierto, Todo le es puso cierto. Netflix. Todo es cierto. Bueno, si me siguen diciendo cosas en el chat no puedo hablar porque me hacen reír. ¿Qué es la normalidad? Me dice. No lo sé. Ya no sé qué es la normalidad y la normalidad. Depende de quién lo mire. Pero bueno. Vuelvo. La semana que viene hacemos Todo es cierto, la película de Kenneth Branagh, que es tipo una biopic sobre Shakespeare, que está en Netflix. Así que bueno, no se la mandé porque está en Netflix. La semana del 8 vamos a hacer, ya se las mandé hasta principio del mes pasado, Santa Evita, la serie que está en Star, pero bueno, ustedes ya todos la tienen porque se las mandé a todos. La clase del 15 vamos a hacer a Chiara, la película de Jonás Carpignano, un director italiano, si bien está radicado en Nueva York, filma en Italia. La película se estrena en Movie mañana, estuvo en el Festival de Cannes. Se las voy a mandar recién la semana que viene porque todavía, primero se tiene que estrenar para que aparezca. Así como se estrena mañana, va a aparecer la semana que viene. Así que bueno, esa película se las voy a deber hasta la semana que viene. En la clase del 22 vamos a hacer Elvis, la película de Baz Luhrmann. Ese director de Moulin Rouge, que hace una especie de biopic acerca de Elvis Presley. Y la última semana vamos a hacer Blonde, Rubia. Elvis se las mando hoy. Hoy cuando mande la clase grabada, mando Elvis, ya la tengo en el mail incorporada. Y la última clase vamos a hacer Rubia o Blonde, la película de Andrew Dominic, que está en competencia en el Festival de Venecia, que comienza la semana que viene, y que se va a estrenar en Netflix el 23 de septiembre. Así que bueno, por eso la analizamos la última clase. Es una especie, está basada en una especie de biopic, pero no es una biopic, sino es una biopic sobre un libro, es una cosa extraña, porque es una novela sobre Marilyn Monroe, que está a su vez ficcionada su historia, en un libro de, si mal no recuerdo, Carol, se me fue el apellido, Carol Oates, un apellido así, después lo busco y se los digo, que es una biopic de un libro que a su vez está ficcionado, entonces bueno, es una mezcla rara. Muy bien, Susana. Muchas gracias. Oates, no sé cómo se pronuncia en inglés. Pero bueno, si alguien sabe inglés, lo quiere. Gracias, Benjamín, Joyce, Carol, Oates. Por tirarme todo el nombre completo. Es un libro que es una cosa como 600 páginas. Y la película es bastante larga, dura 2 horas y media, está en competencia en el Festival de Venecia, es como una de las películas esperadas de este año. Está protagonizada por la actriz cubana afincada en España y ahora en Hollywood, Ana de Armas. Así que bueno, estas son las películas que tenemos en septiembre, que es un mes bastante interesante y con una gran variedad, porque tenemos desde cine clásico con Kenneth Branagh, Santa Evita, cine más moderno con Achiara. Después tenemos 2 biopics raras y muy diferentes entre sí, Elvis y Blonde o Rubia. Rita me había puesto algo y se me fue, algo como que era una autora muy melancólica, si mal no leí. Así que esta es la programación que tenemos en septiembre, esperemos que les guste y les entretengan las películas.
Un mes de biopic. Sí, un mes. Claro, bueno, si tenemos la biopic de Shakespeare, la biopic de Santa Evita, que no es una biopic en sí. Bueno, Chiara es más una especie de policial, digamos, no, pero no es un policial propiamente dicho. Es una. Bueno, ya la van a dar, pero bueno, se podría definir como un policial. Después tenemos Elvis, que es una biopic, y Blonde, que es una biopic, pero son biopics totalmente diferentes entre sí. Las cuatro son muy distintas. Así que bueno, Emi tiene una recomendación para hacerle. Yo no les voy a recomendar nada porque llegué ayer y literalmente hace más de 20 días que no veo nada. No veo, salvo una película que vi en el avión. Después no vi. No, hace mucho tiempo que no veo nada. Ayer intenté ver algo y como les dije, me quedé dormido a las 10 de la noche, así que no pude ver nada. Los dejo con él para que dé la clase y les haga la recomendación de esta película que está en HBO Max. Bien, bueno, buen día. La última vez Bueno, que voy a hacer una el que está recomendación, después sí dormido soy Juan yo, Pablo. no vos. Es buenas Por tardes, eso, por buenas eso. noches, no buen día. ¿Cómo? ¿Pero ya no se hizo de noche ya? ¿Qué Sí, hora sí, es? Bueno, el que tengo celular soy yo, no vos. este es un documental que se estrenó ayer o antes de ayer en HBO Max, la plataforma HBO Max, sobre Alfred Hitchcock, que se llama Yo soy Alfred Hitchcock, como podrán observar. Es un documental, esos documentales bastante televisivos, si se quiere, ¿no? Digamos que no tiene una gran innovación a nivel estructura ni visualmente, pero sí cuenta cosas interesantes sobre Hitchcock. Muchas de las cosas que ya todos sabemos, ¿no? Haciendo un repaso por su carrera en orden cronológico y haciendo hincapié en sus películas más famosas, lógicamente Psicosis, Vértigo, La Soga. Habla un poco, sí, de su etapa en Londres, de algunos datos interesantes, pero destaca, y esto me parece lo recomendable, primero, la capacidad de Hitchcock para promocionar y difundir sus películas, ¿no? Lo que era el marketing cinematográfico hecho por el propio director y vendiendo su figura, ¿no? Algo que hace siempre desde la promoción de las películas, desde los cameos que aparecen en todas sus películas, y presentando sobre todo los episodios en Alfred Hitchcock Presenta, el ciclo de televisión que tiene en la década del 50 y 60, y a partir de ahí convirtiéndose en todo un personaje, ¿no? Está en el mismo tráiler la frase que dice Hitchcock es un personaje icónicamente inolvidable, imposible de olvidar, porque él mismo se preocupó en toda su carrera de que así sea, ¿no? de ser recordado apareciendo, inclusive riéndose de sí mismo, etc. Esto es algo que hoy en día es muy habitual. Hoy en día todo director, sea un director estrella o no, tiene que promocionar sus películas, ¿no? Hay una campaña de promoción de las películas, tiene que dar entrevistas, tiene que aparecer en la televisión, tiene que hacer apariciones inclusive en programas o en eventos que no son propios del cine, y es algo que Hitchcock lo tenía clarísimo ya del primer momento, incluso en un momento en el momento de la historia del cine, donde todavía la teoría del autor, del director como autor, no estaba instalada. El director en Hollywood, ya lo hemos hablado otras veces, era un simple empleado de los estudios, y él logró hacerse un espacio, construyó ese espacio y supo venderse él mismo desde ese lugar, ¿no? O sea, un pionero del marketing cinematográfico, ¿no? Y aparecen todas esas imágenes y esas presentaciones muy graciosas que supo hacer, incluso trailers de sus películas que ha hecho él solo, sin mostrar un solo fotograma de las películas, que bueno, es por ahí una de las cosas más interesantes de este documental, ¿no? Que destaca esa mirada, ese lugar anticipatorio que tuvo Hitchcock en la difusión de sus películas. Y por otro lado, el rol de la mujer, las obsesiones que él tenía con las mujeres. Hay un libro también conocido que se llama Las rubias de Hitchcock, que habla de eso, pero bueno, este es como un documental
que habla de ese tema, ¿no? De las mujeres alrededor de Hitchcock. Sabemos ya el papel de Alma, su esposa, que era la que le corregía los guiones, que le leía las novelas y le decía, esta sí puede convertirse en película, esta no, que era también productora y asistente de producción, o sea, alguien que era mucho más que la simple mujer ¿no? La Lady Hitchcock, como se conoció en el ámbito cinematográfico en aquel entonces, alguien que tenía un papel mucho más importante, aunque se escudara detrás de él. Y aparece el otro personaje que es Joan Harrison, que era la guionista de sus películas, que era una chica rubia, ¿no? Y bastante independiente, y que construía este imaginario que está en todas las películas de Hollywood, de todas las películas de Hitchcock, de la mujer fuerte e inalcanzable para él como persona, ¿no? Entonces, a partir de esa figura de Joan Harrison, me empieza a describir en todas las películas las rubias de Hollywood, ¿no? Personas también de las cuales se ha enamorado platónicamente, ¿no? Como Ingrid Bergman, como bueno, tantas otras, ¿no? Que aparecen ahí alrededor de esta figura, de este personaje tan importante, que John Harrison digamos, viene de Inglaterra, la trae él de Inglaterra cuando viene a ser Rebecca para David Selznick, y a partir de ahí ella es nominada, creo que es lo dice el documental, la primera mujer nominada al Oscar como guionista, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos dos puntos, las obsesiones de Hitchcock con las mujeres y su papel premonitorio para difundir las películas, son los dos grandes aciertos que valen la pena ver este documental, que no tiene un atractivo más allá de un documental de televisión para fanáticos cinéfilos de El Maestro del Suspenso. Me apareció la palabra recomendaciones. Bueno, y ahora sí vamos a la clase de Flea, esta película de Jonas Poir Rasmussen, que estuvo nominada al Oscar, que hizo todo un recorrido internacional muy importante, y que nos había quedado ahí como en el tintero, y valía la pena trabajarla por todas estas características que tiene tan importantes, además por supuesto, ¿no? Ser una narración clásica muy bien realizada y con un mensaje potente sobre el mundo contemporáneo, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, este es el director, cineasta danés, nacido en 1981, realizó 2 documentales, Searching for Bill y What He Did, o sea, es un documentalista que de alguna manera ingresa, podemos decir, con Flea en el territorio de la ficción, ¿no? Siendo Flea también un documental, ¿no? Y esta es la gran paradoja, o el gran truco, o el gran atractivo que tiene la película, ¿no? Esta multiplicidad de géneros que no permite abordarla de manera, catalogarla de una manera determinada, ponerle una sola etiqueta, ¿no? Creo que eso es parte de la riqueza que tiene la película y de lo interesante a la hora de narrar. Quería destacar algo también del afiche. Acá en el afiche que tenemos, ¿no? Imágenes de refugiados, ¿no? Sabemos el tema de los refugiados, lo vamos a retomar al final, el tema de los refugiados en Europa, la importancia y la trascendencia que tiene, es un tema que ya viene siendo trabajado porque es un tema de gran preocupación, para bien y para mal, para los europeos. Y de alguna manera este afiche viene a decir, a ver, no se ve el cursor. Si ven abajo de la F, chiquito, está él de chico, de niño, ¿no? Y después aparecen todos estos personajes, ¿no? Como una idea de los refugiados, ¿no? De la pequeña historia, contar la gran historia. De una historia de un refugiado, contar la historia de todos los refugiados, ¿no? Bueno, hay algo de eso que la película tiene y que hace de manera muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy genial, diría yo,
por la capacidad que tiene, ¿no? De ir de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro todo el tiempo. El director lo conoce a Amin, el protagonista, en el secundario, y siempre le llamó la atención, al parecer, por lo que estuve investigando, el pasado de este personaje, ¿no? Cómo llegó a Dinamarca, cómo fue su historia, ¿no? Etcétera. Acá en este fotograma de la izquierda tenemos, como podemos observar, a el director representado en la película. No está en la película explicitado que es el director, pero se da a entender, se da cuenta de que es el personaje que lo entrevista y que va a ser, digamos, universal su historia, de alguna manera, que va a hacer llegar su relato al resto del mundo, ¿no? Podemos ver lo que, bueno, salvo el color de piel, perdón, de piel no, me refiero de pelo, ¿no? Porque lo vemos completamente rubio en el dibujo animado, y lo vemos que es más bien morocho en el fotograma de la derecha, pero sin embargo tiene barba, ¿no? Todo nos da a entender que es a él al que va contándole la historia, y de ahí va construyendo el relato. Flee, el título de la película, significa huir, ¿no? La traducción de flee es huir, ¿no? Y hay algo con de esta lógica del refugiado, de huir hasta encontrar, hasta sentar raíces, ¿no? Un poco el periplo que la película va a contar. Bueno, y acá empieza el dilema, la confusión o el atractivo inclusive, ¿no? De esto, ¿no? Es interesante porque los primeros que no pueden catalogar la película son la industria de Hollywood, ¿no? Es un documental, es una animación, ¿sí? Tenían claro que era una película internacional, ¿no? Al menos. Pero bueno, esto es muy loco que esté entre estos dos rubros, porque lógicamente a nivel visual, justamente por ser una animación, uno ve que la terna la comparte con Luca, la película de Pixar, o la película de Netflix de Mitchells, versus las máquinas, ¿no? Que son películas que uno puede decir las típicas películas de animación, películas que responden a un público infantil, que construyen un imaginario que no tiene nada que ver con temáticamente lo que retrata Flee. En cambio, sí, tal vez podemos decir que en la terna de documental, temáticamente la película esté más relacionada, ¿no? Que uno puede decir, bueno, ok, sí, temáticamente sí tiene más que ver con estas otras películas, no porque traten de temas similares, sino porque los documentales suelen ser sobre cuestiones sociales, sobre historias de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya en la nominación al Oscar aparece este conflicto que la película, este conflicto más que conflicto, es más una discusión que la película tiene en su esencia, ¿no? Y que es un poco la que viene a abrir el juego. Es interesante este afiche de Flick que vemos acá a la izquierda, ¿no? Que también como la misma palabra como que lo tiene encerrado al personaje, ¿no? Los afiches de Flick son muy interesantes, todos, porque están hablando de manera muy creativa, imaginativa, y a partir de la animación, de todos los temas que la película va desarrollando, ¿no? Es interesante googlear afiches o pósters de Flee y ver toda esa variedad que se creó, que son muy interesantes por todo lo que dicen, ¿no? Simplemente los afiches. Bien. Lo que podemos decir entonces, a partir de esta discusión de que si es un documental, de que si es una animación, es que la película tiene en su esencia una hibridación genérica. ¿Qué es la hibridación genérica? Es una característica de la posmodernidad
que hemos hablado muchas veces, de la posmodernidad, vamos a retomar cuando veamos la película de Baz Luhrmann, Elvis, ¿no? Uno de los popes de la posmodernidad cinematográfica, que la liberación génica responde a esta cruza de géneros, ¿no? Algo que es muy común y se tornó bastante habitual en el cine contemporáneo, ¿no? Cuando conviven en una misma película varios géneros en ella, ¿no? Y la película tiene como esta capacidad de pasar de un registro al otro y volver sin romper con el tono, ¿no? del relato. Algo que, por ejemplo, Tarantino maneja muy bien, ¿no? Pero acá no estamos en el caso Tarantino, ¿no? Estamos hablando de otra cosa y por eso es interesante, ¿no? La película simula, diría yo, ser una cosa y simula ser otra, ¿no? Y va como alternando otras estructuras narrativas que son las que realmente tienen la función de contar la historia en la película, ¿no? Ahí vamos a ver. ¿Qué es posmodernidad? En primer lugar, la posmodernidad es un paradigma histórico-cultural que marca nuestra época, ¿no? Que nos define. Todos somos posmodernos de alguna manera, nos guste o no pensarnos de esa manera. En el cine hay un modo de representar posmoderno, y es el que combina la narración clásica con elementos rupturistas del denominado cine moderno. Esto lo decimos siempre con Fede, ¿no? La narración clásica y la narración de corte moderno, europeo, ¿sí? Que tiende a un cine más realista, como por ejemplo el acontecimiento. Ese tipo de narrar de la película El acontecimiento, ese estilo de narración, convive con el relato clásico al estilo Hollywood, ¿no? Con el relato de género, con el relato, con todo el dispositivo cinematográfico puesto en función de contar la historia. Pero a la vez tiene otras características la posmodernidad, como los saltos en el tiempo, como ir al presente y al pasado constantemente, algo que por ejemplo habrán visto en Santa Evita, ¿no? Eso es una característica propia de esta época que no se acostumbraba a hacer antes. Y otra cuestión que tiene que ver es el artificio de la representación, ¿no? Eso, por ejemplo, en Baz Luhrmann es muy evidente, ¿no? Dar cuenta todo el tiempo que lo que estamos viendo es una película. Eso en parte va en contra de lo que hace la narración clásica, que es zambullirnos en el relato y perdernos a través de la experiencia vivencial del protagonista. Pero lo que ha logrado la posmodernidad es que muchas veces ese sacarnos de la película es una manera, sacarnos, digamos, distanciarnos de la historia para darnos cuenta de que lo que estamos viendo es una representación, es un mecanismo de manipulación para volvernos a insertar de manera cada vez más intensa dentro de ese relato, ¿no? Ahora lo vamos a tratar de explicar con mayor claridad, no se preocupen. ¿Qué dice la posmodernidad en general? Dice, todos los grandes relatos ya fueron narrados, ya se han contado de una u otra manera. Es tiempo de contar historias diferentes, y esas historias diferentes van a estar en dos ámbitos. Primero, en la manera de contar las historias tradicionales, va a ser nueva, va a ser novedosa, va a ser diferente. Y por otro lado, contar historias ya no de lo masivo, sino de las periferias, ¿no? No contar la historia del ciudadano medio, sino contar la historia de las minorías, de los marginales, ¿no? De aquellos que están por fuera del sistema y con sus particularidades. Y en este caso entra la lógica del refugiado, por supuesto, ¿no? Alguien que está fuera del sistema es el refugiado como figura social. El homosexual, el gay, ¿no? Él es gay, entonces también tiene ese componente, ¿no? de ser gay y ser gay en Afganistán, ¿no? En esa sociedad conservadora de la cual parte, ¿no? Entonces hay como esta construcción de lo periférico en la temática, en la construcción del personaje, va a estar retratada propia también de algo muy propio también de la posmodernidad como época, ¿no?
retratar aquellas historias que no son habitualmente las contadas, las que quedan por fuera de la representación generalmente, ¿no? Y ahí es interesante el trabajo que hace de animación, porque la animación, por ahí me estoy adelantando un poquito, pero ahora retomamos, la animación tiene esta capacidad de ingresarnos a universos desconocidos, ¿no? Ustedes vieron que cualquier película de animación de Pixar, película infantil, uno ingresa en un mundo, ¿no? Recreado, animado, con sus reglas propias, con sus lógicas propias. Y la película que hace utiliza esta capacidad que tiene la animación para ingresarnos en el universo del refugiado, ¿no? ¿Y por qué utiliza la animación? Bueno, en parte para mantener en secreto la verdadera identidad del protagonista, pero también para contar historias que no pueden ser filmadas de ningún tipo, ningún documental, ¿no? Historias de personajes como son la policía, la corrupción policial, los abusos de poder, los traficantes, ¿no? Hay un montón de historias, de desgracias que lógicamente escapan a la representación, que todos nos podemos imaginar, pero que escapan a la representación. Y la película va a contar eso mediante la capacidad que tiene la animación para retratar universos. También utilizando ciertas salvedades, porque tampoco muestra de manera animada los momentos más crueles del relato. Los momentos más crueles del relato quedan fuera de campo, ¿no? No se muestran, ¿no? Y ahí se utiliza incluso en los momentos más duros, más crueles de la historia, esta capacidad de inventiva, de imaginación poética que va a tener la animación para poder desarrollar esos temas, ¿no? esas cuestiones. Podemos ver que antes de entrar en cada género en particular, ahora vamos a desarrollar un poquito más, que la película entonces tiene algo documental, porque hay imágenes que son netamente documentales, ¿no? que podemos ver, imágenes retratadas de los barcos que transportan a los refugiados, de los noticieros, etc. Y la animación viene como a completar esa parte como humana, ¿no? de eso, de lo que el personaje principal siente, que sufre, que vivencia, que por supuesto el documental no puede meterse dentro de su cabeza, sino que tiene que dejar lugar a la reconstrucción ficcional, ¿no? Lo que se entiende como una dramatización. Podría ser una dramatización documental también, pero no lo es. Elige la animación como recurso para poder dramatizar. Y ahí entramos directamente en el terreno de la ficción. Ahora, si entramos en el terreno de la ficción, también hay otros géneros muy fuertes que la película está trabajando. Uno es el relato de iniciación, ¿no? El famoso coming of age, como le dicen los norteamericanos, que es el relato de el niño que pasa de manera muy dificultosa al mundo adulto, ¿no? Ese pasaje al mundo adulto que tiene que ver con también un relato de transformación, de crecimiento, de maduración, por supuesto, atravesado por su condición de refugiado, ¿no? Entonces, esa estructura narrativa, ¿no? Por su condición de homosexual, adquiere una dimensión, ¿no? Que va a empezar a universalizar el relato, ¿no? Esta idea de el personaje que es niño y que quiere cumplir sus sueños, pero no puede ni siquiera expresar lo que siente, ni puede afianzarse, echar raíces en un lugar determinado, por su condición de refugiado. O sea, es la problemática de la coming of age, del camino de iniciación, pero atravesada como obstáculos que se suman de manera mucho más costosa y dificultosa de su condición de refugiado. Hay también una lógica de la biopic, también, ¿no? En contar la historia de él, la historia particular de él, ¿no? Como si dijéramos, bueno,
la película parte de él que va a, creo que a Estados Unidos a dar una conferencia por su profesión. Parte con él siendo profesional. Entonces un poco es esta pregunta de cómo un refugiado llegó a convertirse en un profesional. Y ahí la película va para atrás y empieza a contar todo ese proceso, ¿no? Como si fuera una biopic, ¿no? Como la personalidad famosa, ¿no? Como cuando vamos a ver la película de Elvis, o como cuando vamos a ver la película de Marilyn Monroe, cómo esa persona famosa llegó a ser quien es, ¿no? Entonces ese camino de la biopic también está retratado en el mismo hilo conductor que la película va a desarrollar. Y a la vez suma la historia de amor. Recuerden que él cuando va a dar esa conferencia, está ahí con un novio que lo quiere, que lo acepta como es, que lo escucha, a quien puede contarle su historia, y él no se decide si seguir con su carrera, con la libertad que eso le genera, etcétera, o afianzarse y quedarse con lo que se entiende, al menos hasta el momento, el amor de su vida. También es una historia de amor, entonces, ¿no? Entonces, con todos esos componentes, ¿no? La película es un golazo a nivel estructura narrativa clásica, ¿no? Utiliza 3, 4 estructuras narrativas que las junta, las confluye en la historia de este personaje, y es una historia que nadie puede, digamos, no sentirse, no sé si tocado, pero de alguna manera, no me sale la palabra, interpelado, eso quiere decir, interpelado, ¿no? Con lo que le pasa al personaje. Bueno, entonces, y acá un poco a estos comentarios que se armaron al comienzo, ¿no? Que decía Walco, que tiene que ver un poco con esto. La película empieza como un documental, ¿no? Vemos en la imagen anterior, ¿no? Supuestamente, si es como estamos pensando hasta el momento, el documentalista que lo va a entrevistar al protagonista para que cuente su historia, ¿no? Vemos el micrófono, ¿no? Vemos como la preparación del entrevistado, ¿no? El entrevistado forma y semejanza de un entrevistado, una entrevista testimonial, ¿no? El testimonio, característica del documental más tradicional, ¿no? Todo documental tradicional tiene alguien con conocimiento que va a hablar sobre el tema. Acá el protagonista va a hablar sobre el tema, pero hay una especie de formato de terapia en esa entrevista. O sea, no es el 3/4 de perfil, ¿no? El famoso formato del documental, 3/4 de perfil, hablando a cámara, con cierta desenvoltura y cierto conocimiento, convencimiento, ¿no? Como tratando de convencernos de su relato. Acá el personaje, vemos que se acuesta, ¿no? Como si fuera el diván de una sesión de terapia, cierra los ojos y a partir de ahí empezamos a conocer su historia. Y esto es importantísimo porque lo que estamos viendo a partir de ahí es su historia, pero a partir de cómo él la recuerda. Todos estos recursos del diván, digamos, del que cierre los ojos, nos está diciendo lo que estamos viendo ahora ya dejó de ser documental. Es lo que él recuerda de ese pasado, de esas experiencias dolorosas que le tocaron vivir, ¿no? A partir de ahí, la película nos introduce en ese universo, ¿no? Del refugiado y sus experiencias traumáticas. Y ahí, ¿no? Pensamos, características entonces del documental, sí, las tiene el testimonio, ¿no? Varias veces lo entrevistan en la película, digamos, incluso en la historia que cuenta, es entrevistado por los controles portuarios, por psicólogos, por terapeutas, por policías,
También tiene imágenes de archivo propias documentales, ¿no? de momentos de refugiados, no son como imágenes como generales, además, no podemos identificar a nadie ahí. Son imágenes como generales que pueden haber sido del barco que lo intentó llevar a él, o pueden haber sido de cualquier otro barco de refugiados. No lo sabemos, ¿no? Creo que eso es muy interesante porque nosotros estamos confiando en la veracidad de la historia, y no digo que no sea cierta, sino que digo que es una historia subjetiva, ¿no? Atravesada por la subjetividad del personaje, ¿no? Que ese formato de documental objetivo, la historia tal cual es, y está puesta muy en duda, ¿no? En todo esto. ¿Sí? No sé si queda claro esto, pero no es que no sea cierto lo que se cuenta, sino que esa realidad está atravesada por su propia experiencia, y su propia experiencia es personal, ¿no? Aquel que lo trató mal seguramente va a ser un demonio para su recuerdo, sea o no sea un demonio en la vida real, ¿no? No estoy hablando de ningún personaje en particular, pero en líneas generales para entender esta idea. Esta discusión, si el documental retrata la realidad de manera objetiva o manipula la realidad para intervenirla, para dar su punto de vista, etc., viene de la época de Siga Bertov, los rusos, de 1915, 1920, en comparación con la escuela documental inglesa, que era el documental de corte objetivo. Ahora, hoy en día se sabe que el documental de corte objetivo también tenía mucha manipulación, ¿no? Que esa realidad estaba trucada, ¿no? Cuando Robert Flaherty hace 1922 Nanook el esquimal y va a filmar la historia de los esquimales, esto alguna vez lo comentamos en la Escuela de Espectadores, los esquimales ya utilizaban, no filmaban como, no cazaban, no vivían, no usaban la ropa de sus antepasados. No estaba esa cosa primitiva del esquimal con la que Robert Flaherty pensaba encontrarse cuando llega a Alaska, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Le dice, bueno, no me sirve para el documental que caces a pescados, a los peces, con máquinas o maquinarias modernas. Necesito que utilice la técnica de tu abuelo, que agarres el arpón y trate de ensartar al pez, que te vistas con ropajes así atados, como hacía tu abuelo cuando cazaba un oso polar para abrigarse. No que te pongas una remera, ¿sí? Bueno, esa intervención, esa manipulación de la realidad va a estar presente siempre en el documental, lo cual no quiere decir que tenga un grado de verdad el documental, ¿no? Que eso es otra cosa, el grado de verdad y la realidad objetiva, ¿no? Pero acá queda como muy en claro en la película, si uno la vuelve a ver o la observa con detenimiento, en el momento en el cual empieza a contar su historia, él, como le decía, se acuesta como si fuera un diván, cierra los ojos y a partir de ahí empezamos a ver la historia, ¿no? Queda como claro esa separación entre la crónica objetiva, directa, dura, y la realidad tal cual la percibió, puede reconstruir sus recuerdos, y la animación en función de eso. Hay un libro de Pablo Piedras, argentino, que se llama el cine documental en primera persona, y el cine documental empieza a desarrollar esta característica de la primera persona, ¿no? de la subjetividad, ¿no? Y esto ya es algo más contemporáneo. Contemporáneo, estamos hablando que se pone muy en boga, inclusive las cruces, ¿no? Las fronteras difusas entre documental y ficción a partir de fines del siglo pasado, y ya principios de este. Y esto es un poco lo que la película trabaja muy conscientemente, ¿no? de esta característica, de este recurso, ¿no? Lo va a hacer muy evidente la película, el retrato en primera persona, como les decía. Y en cuanto a la animación, ¿no? Y acá tenemos una foto de Miyazaki, ¿no? La película utiliza toda esta posibilidad, este abanico de opciones, de imaginación, de creatividad, que la animación permite.
¿no? Para las dos cosas, un poco para contar lo traumático de su pasado de manera no traumática, de manera no tan dura como podría haber sido contado con actores de carne y hueso, y lo hace también para contar aquellas cosas que hubieran sido imposibles de filmar, ¿no? Si no fuera con una ficción, de manera documental. Documental hubiera sido imposible poner la cámara en una camioneta de tipos que hacen trata de personas, ¿no? Hubiera sido muy complejo, muy difícil, ¿no? Poder filmar eso. Entonces la animación funciona a nivel poético, a nivel imaginación, a nivel creatividad, para desarrollar este universo imposible de representar y para darle cierto color, cierta luz a situaciones que hubieran sido muy oscuras de otra manera. Algo que queda muy evidente es en esta especie de prólogo y epílogo que la película tiene, al principio y al final, ¿no? Esta animación hecha con garabatos de los refugiados, ¿no? Escapando, ¿no? Cuando eres niño con la madre, ¿no? pero con una imagen que no tiene cara. Este no tiene cara es, como decíamos, de ese afiche al comienzo de Flea, ¿no? Viene como a poner el lugar, a representar a todos los inmigrantes, a todos los refugiados en esta situación de peligro vital que tienen en esta búsqueda de nuevos horizontes, ¿no? Y ahí pone en escena todas estas cuestiones terribles que la película viene a retratar, ¿no? Como el maltrato, la manipulación de los refugiados, tantos seres humanos, los abusos de poder, cuando parece que van a violar a la chica en la camioneta, ¿no? Que lo que le decía el fuera de campo, la cámara no ingresa en esa camioneta, nos quedamos afuera. Las mismas masacres, ¿no? que ocurren, etcétera, ¿no? Todo esto aparece de manera muy interesante, refrescado ahí en estas animaciones, ¿no? Que aparecen por momentos, que rompen con esta otra animación más convencional que se viene contando. Y acá lo del coming of age, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Este relato que viene a contar la historia de esta persona desde que es chico hasta que pasa a la adultez y logra finalmente, porque en ese relato siempre hay una transformación del personaje principal, que termina casi siempre logrando sus objetivos, ¿no? Consiguiendo sus deseos o acercándose bastante a ellos, ¿no? Esta es la gran historia que cuenta la película, o por ahí la estructura más fuerte que construye, y es un poco la que genera la empatía del público, la que hace que nos pongamos en ese lugar del refugiado, de aquel que siempre es un otro para la sociedad, sobre todo europea. ¿Sí? Yo creo que la película está dirigida a la sociedad europea sobre todo, ¿no? Pero tiene la capacidad de poder universalizar el tema. Ahora más adelante hablamos un poquito de eso. Bueno, un poco esto de lo que lo veníamos hablando, ¿no? La percepción de la realidad son características fundamentales de este género. No la realidad en sí misma, como en el documental, sino la percepción de la realidad. Las emociones y la percepción de la realidad. Entonces, el enfoque del protagonista va a mutar de un enfoque pseudoinfantil a uno más maduro, ¿no? Entonces, definición de diccionario, ¿no? de este género. Entonces, esa mirada es la que va a marcar, ¿no? de la película en los determinados momentos que la va narrando, ¿no? Cuando es adolescente, cuando es preadolescente, cuando es un niño, cuando es un adulto. Y acá aparece esta otra cuestión, ¿no? Las experiencias de él siendo gay, de no pudiendo expresarlo cuando, por supuesto, está en un país dominado por los talibanes, con todo lo conservador que ellos son. Creo que hoy en día pasaría lo mismo, si bien la película cuenta historia a principios de los 90, lógicamente cuando los rusos eran los malos, ¿no? Como comentaban al principio, hoy en día pasaría lo mismo con la homosexualidad en la Afganistán
dominada por los talibanes, ¿no? Esta idea de Van Damme, ¿no? Como el pequeño amor platónico que él tiene, ¿no? Y todo este periplo, ¿no? Del deseo, el otro chico con el que se relaciona en la camioneta, que también que es llevado junto a él por los traficantes, ¿no? Que se va a otro país cuando llega al aeropuerto, ¿no? Como las pequeñas relaciones que va construyendo para desarrollar hasta que finalmente llega a Suecia y el hermano lo lleva a la discoteca gay. Y queda ahí, y no muestran más, ¿no? Lo que decíamos también del fuera de campo. Esto queda ahí a interpretación, no sabemos qué pasa, pero es como un camino de aceptación, ¿no? Recordamos que en un momento le dice a la psicóloga, quiero una pastilla para no seguir siendo, no seguir deseando a los hombres, ¿no? Lo percibe como una enfermedad. Todo ese camino, ese trayecto, ese arco dramático termina acá cuando de alguna manera acepta su sexualidad. Ese camino de identidad tiene que ver con la coming of age. Y la historia del amor tiene que ver con la idea del confiar en el otro, ¿no? De conseguir a alguien que se construya como un par, en el cual uno pueda confiar y establecer, sentar raíces, ¿no? En términos de la película también es sentar raíces, ¿no? Porque están buscando una casa para poder vivir y quedarse ahí finalmente, una persona que vivió huyendo, como el título de la película lo dice. Incluso en la escena final habrán visto que es muy, muy interesante, que se pierden junto al novio, animados, los dos en dibujo animado, están hablando y se pierden detrás de las plantas en esa casa que adquieren para vivir. Se pierden detrás de las plantas y esa imagen animada vuelve cambia al modo documental y escuchamos sus voces detrás de los arbustos. O sea, la idea de las plantas, la idea de las raíces, la idea de establecerse finalmente en un lugar determinado, ¿no? Como una búsqueda utópica para el refugiado, se termina cristalizando con la historia de amor, ¿no? Creo que la película cruza todas estas líneas de manera genial, y hace que fortalezca todas estas ideas en una sola. Y también que nosotros nos identifiquemos, ¿no? Porque hay algo de cumplir los sueños, de establecerse, de encontrar a la otra persona que te entiende, de echar raíces. Hay algo que nos identifica a todos, ¿no? O sea, como si todos tuviéramos a nuestros refugiados dentro, ¿no? Hay algo de ese imaginario de frase de caja de chocolates, ¿no? Naif, ñoña, incluso hasta simpática, que está dando vueltas ahí en todo eso, pero que por supuesto genera la empatía del espectador y nos tiene ahí encontrándonos con ese otro, con el refugiado, como decía. Recursos cinematográficos. Bueno, la película hace todo un trabajo para que nos pongamos en la piel, en los zapatos del refugiado, ¿no? Hay algo de esto de narrar desde adentro, ¿no? El personaje está oculto 3/4 partes de la película, escondido, ¿no? Entonces, ¿con qué imágenes vamos a contar la historia de una persona que estuvo escondida en un departamento viendo telenovelas o mirando por la ventana a la realidad, que no tuvo contacto prácticamente con la realidad? Bueno, y ahí la película usa un montón de elementos creativos, más allá de la animación, de todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Como por ejemplo esta ventana en rejas, para marcar, ¿no? En la situación de encierro claustrofóbica, ¿no? Esta sensación de opresión en la cual el personaje se encuentra todo el tiempo, ¿no? Esta idea de construir también a la policía de Moscú como una amenaza omnipresente, ¿no? No la vemos porque él está encerrado en un departamento, una camioneta, pero está ahí siempre afuera y amenazante. En cualquier momento puede ingresar y dañarlo a él o a cualquiera de su familia, ¿no? Esa idea como un recurso medio del cine de terror aparece ahí dando vueltas desde la construcción sonora, desde la construcción de planos cerrados,
para dar cuenta de esta cuestión. Es muy interesante que la conexión que tiene el personaje con el mundo exterior es a partir de la música pop, son hits de los 80 y los 90. Sí, es verdad, y son norteamericanos, en la mayoría al menos, que recuerdo, pero la conexión que el personaje tiene, o sea, con esa realidad, digamos, que nosotros podemos decir, un personaje que vemos siempre dentro de la habitación, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que está en el año 80 o en el año 90 o en el año 2000? Nos damos cuenta a partir de la telenovela que está viendo o la música que está escuchando. Con la música que está escuchando, y esto es interesante como recurso sonoro, nos damos cuenta en qué momento histórico está retratando la película, ¿no? Y esto me parece que es un recurso muy interesante, porque también no solo es la conexión con el mundo exterior para el personaje, sino que es una manera de liberarse, de poder salir de ese lugar de encierro en el cual se encuentra todo el tiempo, ¿no? Por eso aparece en este fotograma donde vemos al chico con los auriculares, ¿no? La manera de ser libre, ¿no? Es mediante la conexión con la música. Acá vemos estas cuestiones que decíamos de la amenaza externa, ¿no? Esta mirada, ¿no? Casi desde cine de terror, ¿no? Algo o alguien que lo acecha, ¿no? O sea, la fuerza aeroportuaria, la policía de Moscú, alguien le va a pedir los documentos, alguien lo va a mandar de vuelta, un traficante lo va a querer dañar, lo va a poner en peligro. Siempre hay algo que está ahí amenazando. Y esta incertidumbre, inestabilidad también tiene que ver por la oscuridad con la que se cuentan estos planos, el punto de vista, desde dónde vemos, siempre vemos desde el lugar de él, ¿no? Es exterior, como vemos acá en el fotograma de la derecha, que también es un afiche de la película, por eso les decía prestar atención a los afiches que son muy buenos, desde esa cierta inestabilidad también que tiene la filmación de esos planos, ¿no? De esos momentos de tensión de la película. Otras películas de relato migrante que hemos visto, algunas las analizamos, como El puerto de Kaurismäki hace unos años en la Escuela de Espectadores, pero la película esta es de Finlandia. Acá tenemos El hombre que vendió su piel, una película, creo que es Egipto con un país de Europa que la financia, y Dupin, que ganó la Palma de Oro en Cannes, que es una película francesa, ¿no? Las tres hablan de diferentes maneras, con diferentes características, con distintos recursos de la problemática de los refugiados. Por eso yo decía, para Europa los refugiados es un problema, para bien y para mal, y es un problema en todo sentido, y se viene retratando de manera bastante seguido últimamente, porque no saben cómo abordarlo, ni desde la representación, ni desde la política, ni desde la sociedad, ¿no? No saben cómo manejar esa situación que se les va de la mano, y saben que es una problemática, y los cineastas buscan de alguna manera sensibilizarse con el tema. Y ahí aparece Flick como el gran relato migrante. Vean esta imagen. El afiche, vimos ya el afiche, pero el fotograma de la derecha, ¿no? Esta imagen de el hombre, el traficante, no, acá no recuerdo si era un traficante o era uno de los policías que encuentra a estos refugiados en sombras, levantando la oscuridad, dejando entrar la luz a estas personas que están ahí esperando por un destino, ¿no? que corren peligro de su vida todo el tiempo, que están a merced de la buena voluntad, ¿no? de los controles migratorios, de las reglamentaciones de los países, de los abusos de poder de los países donde caen, etcétera, que cosas que ya la película va contando, ¿no? Entonces, acá tenemos también estas imágenes que vienen como a sintetizar audiovisualmente la problemática, ¿no? con cierta poesía, si se quiere, ¿no? de la capacidad de sintetizar el tema con una imagen, ¿no? Los rostros, las caras, las posiciones, ¿no?
gente que está entregada completamente y alguien que tiene un poder absoluto sobre esas personas. El relato del refugiado, del migrante, acá la película lo va a construir también como el viaje, ¿no? Hay un viaje literal, un viaje pensado como un calvario, ¿no? Como una especie de proceso traumático para el protagonista. Acá hay esta idea también de la metáfora del barrilete que quieren remontar y que se les cae, ¿no? Como esta cosa que no levanta vuelo, que no puede levantar vuelo por sí solo, ¿no? La idea de la familia, la necesidad de la familia que empieza a aparecer, ¿no? en esta cuestión también de la necesidad del afecto, que viene a reforzar también la historia de amor al final, ¿no? Estos afectos que él va perdiendo a lo largo de la película, alrededor de su familia, los va digamos, va a conseguir el afecto de el novio que va a conseguir o que ya tiene y que va a reconocer o finalmente a abrazar hacia el final de la historia, ¿no? Entonces acá también lo del afecto va a ser muy importante en este viaje, en este periplo que él va a hacer. Bueno, esto un poco lo hablamos, ¿no? Esta idea del refugiarse en otro país, la idea, ¿no? El concepto del refugiado también es interesante, ¿no? Es un refugiado político, pero es un refugiado de otro país, es un refugiado es alguien que se refugia en la música, es alguien que se refugia en los afectos, es una película que se refugia en la animación para contar la historia del refugiado, ¿no? Está en muchos niveles este concepto del refugiado, ¿no? Y ahí es donde la película trasciende a la historia del refugiado que llega al país europeo y puede hacer un relato migrante en términos generales, ¿no? Más allá de lo propio que cuenta, ¿no? También como documental la película también está contando como la historia de Afganistán, la historia política reciente de Afganistán, ¿no? También eso está presente, ¿no? Marcando un tiempo y un espacio y un contexto histórico conflictivo determinado, ¿no? Pero todo lo demás, la estructura narrativa va a ir desarrollando todas estas, los conceptos, las ideas, ¿no? Con imaginación y con todo este vuelo poético, artístico. Vean esta imagen también, ¿no? Él de niño, su madre, el sol viene de frente, la puerta que se abre, pero ellos están adentro, ¿no? Ellos están adentro como del lado de la oscuridad de la cosa, ¿no? Ahí, viendo esa luz, esa libertad como una utopía, ¿no? Desde Afganistán, ¿no? Cuando es niño es esto, ¿no? Entonces, con esas pequeñas síntesis visuales, la película va a desarrollar todo lo demás de manera muy interesante. También esta idea construye, estas pequeñas imágenes construyen la empatía para que nosotros nos pongamos en la piel de ese refugiado, que ya no es un otro, sino que es un ser humano con sentimientos, con capacidad de desear, de soñar, como cualquiera de nosotros, y por supuesto nos hace comprender su dolor y, como buen relato clásico, festejar su éxito, ¿no? Esta es la cuestión de la narración clásica. Nosotros vemos la historia a través del personaje como espectadores y nos encariñamos con el personaje y queremos que le vaya bien, queremos que sobreviva a los avatares de su destino y queremos, vamos a festejar el happy end final, ¿no? Hay algo de esto de la narración clásica, de cómo se construye, ¿no? Vean la potencia de la narración clásica. Nosotros nos identificamos en el Padrino con Don Corleone, y queremos que le vaya bien, queremos que se imponga ante los demás personajes, ¿no? Y el tipo es un monstruo, pero es la narración clásica la que hace que nos pongamos en sus zapatos, ¿no? Acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando de un personaje construido más como una víctima y que por supuesto es más sencilla en ese sentido la empatía, la construcción de ponerse en el lugar de. Pero es un recurso de la narración clásica
que va haciendo que nosotros nos metamos en esa historia, que seamos parte de ella, y que ya no la veamos como algo que le pasa a un otro. Y acá pienso en la visión europea de la película. La película es danesa, y creo que esta problemática, que sobre todo la tiene Europa hoy en día, está pensada para los países de Europa. Por supuesto aparece Estados Unidos también, por supuesto, nosotros la vemos, la entendemos y formamos parte ¿no? de esta construcción universal del tema, y uno no puede no sentirse interpelado, como les decía, ¿no? La película lo convoca, ¿no? A que uno haga todas estas reflexiones, pero sobre todo está buscando, que creo yo, que el europeo medio, ¿no? Muchas veces con ideas y reacciones bastante despreciables hacia esta gente, empiece un poco a ponerse en otro lugar, ¿no? Empiece a pensar, ¿no? Que cualquiera de ellos puede ser un ser humano como nosotros, como cualquiera de cualquier individuo, pero sobre todo europeo, creo yo que sobre todo europeo. Y bueno, y creo que en esto, como les venía diciendo, esta idea de la búsqueda de la felicidad que la película traza, que la película plantea, que la película desarrolla, es algo universal, y eso hace que todos nos sintamos identificados con lo que le pasa al protagonista, ¿no? En definitiva, es alguien que está buscando la felicidad y está buscando su lugar en el mundo, ¿no? Si uno se olvida la particularidad del caso, uno no puede no identificarse con alguno de esos aspectos que son comunes a todos, a la condición humana son comunes, ¿no? Bueno, muy bien, hoy como hablé solo, tal vez fui un poco más rápido y por eso culminamos un poquito antes. Igual estamos en horario para escuchar sus reflexiones al respecto. Ahí estamos. Perdón, no habilité el chat. Ese es el Axel. Que me tiene más tonto de lo Acá estamos. normal. Bueno, Benjamín dice, el papel de la música me pareció muy poderoso. La primera canción ochentera que se escucha cuando Amin es pequeño, corriendo por las calles y con el vestido de la hermana, es Take On de A-ha, que se traduce como acéptame ya, que es una expresión inglesa. Acéptame ya, perdón. Y que curiosamente su videoclip es animado también. Claro, no creo que sea una coincidencia, muy bien elegida. Cuando van en la camioneta con el otro adolescente, la canción que se escucha es Joyride de Roxette, que podemos traducir como paseo divertido, como ese momento con ese muchacho le da una alegría que el mismo paseo no lo tiene, ya que abandona a su familia. Toda música de mi época, por lo que me llegó, más aún pensando lo cómodo que estaba yo y esta gente viviendo épocas tremendas. Bueno, muy bueno, Benjamín, el análisis de los temas que la película hace. Sí, absolutamente de acuerdo, y bueno, está buenísimo la interpretación, la traducción de cada tema en cada momento particular de la película, ¿no? En este arco dramático, como decíamos, de la coming of age, ¿no? Que la película hace, del paso a la adultez y de la aceptación de su sexualidad que va a tener a lo largo de la película. Acá hay un mensaje que me llegó como directo a mí, pero por eso lo leo. El recurso de la animación para contar los momentos más duros se usó en una pelea argentina, Infancia clandestina. Muy bien, lo comenta Ana, muy bien, la observación es verdad, es cierto, yo no lo recordaba en Infancia clandestina, sí lo recuerdo en otras películas. Sí, a ver, no es un recurso inventado, pero es un recurso muy bien utilizado, ¿no? Hacíamos foco en eso.
está muy bien utilizado en la película para representar lo difícil de representar. En el perro que no calla, lo vimos la otra vez. Cuando se le muere el perro al protagonista, ¿se acuerdan? Es representado con una animación. Ahí hay un ejemplo claro y cercano. Cercano porque la vimos hace poco, la película. Para los, La que película tienen, para los que tienen Movie, hay un documental muy interesante que se estrenó o a principios de este año o a fines del año pasado, que se llama Bienvenidos a Chechenia, que también es sobre perseguidos y refugiados, y utiliza otro recurso que es para, digamos, no utiliza la animación para ocultar a los personajes, sino un recurso que no recuerdo bien el nombre, que es que le cambian la cara y la voz a todos los personajes. Es decir, que todos los personajes aparecen con otra cara y otra voz para que no sean identificados. Pero, digamos, son corporalmente son ellos, pero con un recurso digital les cambian la fisonomía. Está el movie y se llama Bienvenidos a Chechenia. Igual lo anoto acá porque sé que me lo van a preguntar. Buen dato. Susana Flores dice, la película me pareció una auténtica joyita. No recuerdo otra peli con tanta fuerza al contar una historia mediante la mezcla de documental e animación. Sí, es desde mi punto de vista, es muy buena la película, muy buena, ¿no? Sobre todo esta capacidad para articular todos los temas en uno solo y darle una fuerza dramática absoluta. Estela dice, si bien es un problema europeo, acá también tenemos migrantes venezolanos, colombianos, etc. Creo que el tema de la migración, la exclusión y la segregación es universal y muchos de nosotros somos hijos de nietos de inmigrantes que tuvieron que huir de su país. Sí, totalmente. Lo que yo trataba de remarcar que a los europeos por ahí les cuesta más esta cuestión de aceptar, ¿no? Tienen otras reglamentaciones también en sus países para aceptar a los refugiados, ¿no? Hay otros temas ahí que han generado mucho racismo últimamente y mucha derecha reaccionaria, justamente a raíz de todo esto, ¿no? Por eso tiene una connotación diferente, si bien, por supuesto, como vos decís, nosotros también tenemos inmigrantes y nosotros también somos inmigrantes. La cantidad de inmigrantes Marc, latinoamericanos que hay en España me sorprendió. Digamos, parecía Argentina. A mí no me atendió un mozo que sea español. Todos eran o colombianos o venezolanos, particularmente ecuatorianos. Me llamó mucho la atención la cantidad de inmigrantes latinoamericanos, incluso argentinos. En algunos lados me llegaban a atender argentinos. Sí, es algo que pasa en todas las ciudades, sobre todo las ciudades cosmopolitas, pero claro, Europa es como, bueno, el lugar bueno, hay toda una cuestión geopolítica ahí muy fuerte que por supuesto genera que Europa sea el destino, ¿no? En todo esto. A ver, se me pasaron un par. Dice, Marta dice, al seguir la vida de un individuo refugiado es más potente que hablar de muchos anónimos. Exactamente, sí, esta idea de lo micro a lo macro, ¿no? De contar de la historia particular al conflicto social, ¿no? Y poder identificarnos con las personas. Diana dice también un mensaje que me llega directo a mí, me encantó, me pareció muy buena. Hacía rato que una peli no me conmovía tanto sobre un tema que no conozco en detalle, sino en general. Nosotros vimos una de refugiados sobre Italia que cruzaban a Italia en un barco en condiciones infrahumanas. Sí, era un documental que tenía el nombre de la Gianfranco isla Rossi. italiana. Exacto, pero no me pude acordar el nombre. Sí, Estuve el de buscando en la Gianfranco semana. Rossi, que se llama, ya lo busco. De Gianfranco Que lo Rossi, estuve que ganó buscando en la Venecia. semana. Ese documental ganó Claro. el Festival de Venecia. Que lo analizamos en la Escuela de Espectadores hace unos años. Sí, no me acuerdo el nombre. Dice Eduardo Hualco. Hola Emiliano, no entiendo la
paridad entre documental y la película y película de animación. Entiendo que el documental esté integrado por imágenes directas de la realidad. No es este el caso, creo. A ver, yo creo que la película cuenta la historia de él desde sus propias percepciones. Lo que hace la parte documental de la película es contextualizar, es hacernos una referencia histórico-temporal, una referencia política y enmarcarlo dentro de este conflicto que es más universal, si se quiere, o más de, digamos, de los refugiados en general. Pero la película está contando la historia de él, ¿no? Eso es lo que yo decía, que casi como de una manera personal, sensorial, casi de ficción, diría, en ese sentido, ¿no? La historia de él no es una historia documental, si bien lo que cuenta sea verdad. ¿Me explico? ¿No? Hay algo de la parte documental de la película, utilizada como contexto, que cada tanto aparecen imágenes de la realidad, y la historia que la animación narra, ¿no? Como una especie de ficción adentro, y que es la estructura fuerte de la película. El documental Nocturno se llama, perdón. ¿Cómo se llama? Nocturno, Nocturno. de Gianfranco Rosi. Yo me acuerdo del nombre, claro, el nombre italiano era como el nombre Porque de acá la se estrenó isla. con el nombre original. Ahí está, ahí está. Bueno, Rita dice, la peli es extraordinaria, intentar politizarla a favor de Estados Unidos me parece una falta de respeto. Yo tuve oportunidad de tener contacto con inmigrantes en Europa y su realidad es exactamente así. Benjamín dice, sí, está lleno en Europa. Estela dice, lo llamativo es que siendo un refugiado haya llegado a ser profesional. Bueno, yo creo que, a ver, primero dos cosas. Primero, en función de esto Fuego en de el lo mar, político. pero no me acuerdo la traducción. Fuego en el mar. No, pero Sí. sí, tenía un nombre italiano. Con esta cuestión de Estados Unidos, a ver, la película la produce Riz Ahmed, que es el chico que ganó el Oscar por El sonido del silencio, el chico que era baterista que se iba quedando sordo, ¿se acuerdan de esa película que estuvo nominada este año? Bueno, él la produce y la produce Nicolás Coster, no me acuerdo el apellido exacto del actor, que es uno de los actores que se hace famoso por Game of Thrones. O sea, hay una parte que lógicamente... ahí está, Foco Mare. Foco Mare se llama la película, ahí está, la película que decíamos de los refugiados. Eso sí era un documental. Un documental, digamos, sin elementos de animación. Documental puro. Hoy los documentales ya no son puros. Digamos, ni la ficción, hay ficciones que tienen documental incluido y hay documentales que incluyen la ficción, digamos, no es un documental puro. Claro. Bueno, lo que decía que bueno, puede haber algo así de Estados Unidos, pero me parece que no es el foco. Yo creo, una percepción mía, que la película está dirigida a los europeos y ese conflicto particular geopolítico que es lo que está retratando, ¿no? Trata un poco de echar luz sobre eso, ¿no? Bueno, dice Lidia, esta elección de música y de personajes y de afiches es la realidad de la influencia de la propaganda del sueño americano que persiste mal que nos pese. Yo compraba discos de los Beatles, no de Palito Ortega ni de Sandro, y la política exterior de USA me parece de terror, pero es la realidad que ha sido y es el sueño de muchos. Pero el personaje no termina en Estados Unidos, el personaje, bueno, no sé, yo perdón, pero no asocié, a ver, no quiere decir que no esté esto en la película, yo no lo asocié directamente con Estados Unidos. Sí hay una cosa de poner como los malos muchas veces a los rusos, pero y cuando van a otros países europeos tienen otro trato con ellos, eso sí es cierto, pero bueno, la película está contada de la percepción de él, ¿no? Y siendo un chico gay en Moscú, con su familia toda refugiada, no estaba el padre, y bueno, puede ser que eso esté exagerado un poco, no lo sé y no sé si es, no lo veo como una construcción ideológica no quiere decir que no sea así.
Yo no lo veo de esa manera, igual respeto las distintas opiniones y visiones. En nuestro país el tema de conseguir la residencia para los inmigrantes es de muchas dificultades, donde siempre hay que presentar un papel más y nunca es suficiente. Se tarda muchísimo en lograrla, dice Esther. Sí. Viviana dice, gracias por la clase, Emiliano, y al grupo por los comentarios muy enriquecedores. Ana dice, Afganistán es una historia terrible, invadidos por los rusos, los soviéticos, y luego por Estados Unidos y los gobiernos talibanes. Un poco de esa historia se cuenta así en la película. Recuerdo la película Persepolis, también de animación, la historia de una niña iraní en el régimen de... bien, sí, es verdad, es verdad. La película Persepolis, una película de animación, también contaba una cuestión dura sobre el trato a las mujeres en la Irán. Sí, totalmente. Bueno, Vals con Bashir también era un documental de animación. ¿Cuál, Juan? Vals con Bashir. Era un, No lo vi un eso. documental icónico que cambió digamos, cambió como la forma de narrar en el documental. Ahí dice Benjamín esto, va a Estados Unidos a hacer un doctorado, un postdoctorado, va a formarse, vive en Dinamarca y se compra la casa y se queda en Dinamarca. Sí, yo recordaba eso también, por eso no hice esa asociación que otros hicieron, igual, bueno, respeto las opiniones. Para mí Estados Unidos ni pincha ni corta, dice Benjamín, son lo histórico. Rita dice, creo que jerarquiza mucho más el amor familiar que las ideologías políticas. Yo creo que, a ver, por ser una narración clásica, creo, y bueno, ya para cerrar esa discusión por ahí, no por querer tener la última palabra, pero me parece que la película va por otro lado. Me parece que lo que tiene la narración clásica de Poderoso, ¿no? De Poderoso, es que cuando está bien hecha, nosotros ingresamos dentro de la piel del personaje, del protagonista. Y lo demás queda de contexto, queda como por fuera la cuestión social, ¿no? Y nosotros ingresamos en lo que le pasa al personaje, ¿no? Y creo que desde ahí está contando la historia de una persona, ¿no? Y un poco, si realmente quiere dejar bien parado a Estados Unidos, como que se salva un poco de quedar pegada a ese discurso. Creo que bueno, uno también en la narración clásica hace todo el tiempo eso. Bueno, y me encantó la ternura, pasamos a otro tema, si no nos quedamos ahí dando vueltas sobre eso. Me encantó la ternura de la caricia de la madre con la que él se acompaña. El pan de la guerra, también ambientada en Afganistán. Benjamín está ahí recomendando una película. Yo también creo que no pincha ni corta el americano. Bueno, ahí seguimos con el tema. Hay una peli sobre Afganistán animada que se llama algo sobre las gaviotas u otras aves. Golondrinas, esos en efecto. Sí, golondrinas, es verdad, hay una película de golondrinas. Bueno, a ver si me pasó alguno. Yo siento que las escenas de McDonald's y la música muestran el contraste entre lo que vive el personaje en contraste con la vida feliz de las sociedades capitalistas e intervencionistas. Cómica la cosa de mirar telenovelas mexicanas. Puede ser que haya algo de eso. Ya me están convenciendo ya, Juan. Pero bueno, no, creo que la película va por otro lado, insisto. Y si tiene una conexión, es lo bastante inteligente para esquivarla y no quedar pegada a ella. Bueno, tuvimos un De mes hecho, con yo películas muy movilizadoras, polémicas, muy de debates, controversiales, sí. muy controversiales. No fue adrede, sino bueno, se juntaron. Pero bueno, el mes que viene va a ser más tranquilo, menos político e ideológico, creo. Bueno, no tanto, pensándolo bien. La primera parte no tanto. Vamos a ver, igual está bueno que disparen todas estas cosas. Es muy interesante también cómo
las películas, cada persona puede ver cosas que otras no ven. Diferentes en las películas, totalmente. Claro, No todos vemos lo mismo. Yo les pasaba a chicos del secundario que están con los movimientos feministas y están las chicas sobre todo muy empoderadas y les pasaba la película de Paul Thomas Anderson que vimos este año, Licorice Pizza, y ellos hacían foco en que la chica era mayor de edad y el chico no. Entonces decían, ahí hay un abuso de poder, decían. Mirá lo que se fijaron los adolescentes, yo jamás me hubiera fijado en eso. Recuerdan, la chica tenía 25 y el chico tenía 15. Entonces, para los adolescentes, lo que yo les pasaba a la película, la chica era una abusadora, desde un punto de vista de ellos, ¿no? Y está buenísimo que aparezca eso, que yo no lo percibí, por supuesto, yo fui formado y criado en otra época. Dimos la clase de Licorice Pizza acá en la Escuela de Espectadores y nadie lo mencionó, y a los chicos les apareció eso. Bueno, es muy interesante estas cuestiones, porque bueno, hablan también de las capacidades de las películas de abrir temas más que de cerrar, y creo que eso siempre es enriquecedor para todos. Bueno, me encantó la clase, gracias por el análisis. No hay más comentarios. Así que bueno, son todas felicitaciones por la clase y demás. Y recomiendan la película Golondrinas de Kabul. Bien. También parece de animación. Yo no la tengo muy presente. Recuerdo el título, pero no la tengo muy presente. Sí, no, bueno, yo no la vi, así que no digo nada. Bueno, los despido hasta el muy bien. jueves que viene. Recuerden que tenemos la película de Kenneth Branagh que está en Netflix. Y nada, yo hoy les mando Elvis, que todavía no se las mandé, y a Chiara se las mandaré la semana que viene cuando la tengamos porque se estrena mañana. Así que, bueno, sí, me voy a dormir. No me dormí, me voy a dormir ahora. No, igual ya estoy un poquito mejor. Ayer estaba totalmente descolocado, estaba desfasado de horario. Hoy estoy mejor. Así que bueno, espero mañana ya estar perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que me saludaron por mi cumpleaños ayer, que por ahí me les agradecí a todos los que me escribieron en Facebook o los que me mandaron mensajitos. Así que nada, les agradezco ahora en persona. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el jueves que viene. Chau, chau. Chau, chau.